Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo éxodo, volviendo a casa, con el estudio de Gálatas, parte número 6. Continuamos con lo que estamos estudiando acerca de lo que es Evangelio. Clama a mí, Jeremías 3:33, clama a mí, te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Nos hayamos quedado con las palabras de Saulo, muy duras. Vimos que en Gálatas 1:8, ¿a quién maldijo? Pues aquellos que anuncian un evangelio totalmente diferente del que el Pablo estaba anunciando. Entonces, ¿será que en estos tiempos se está anunciando el evangelio? Los pastores de todas las denominaciones, los sacerdotes están anunciando el evangelio, están hablando de la Torah. Si vimos que el evangelio es Torah, la Torah, los profetas, los salmos, y obviamente muestra la resurrección de nuestro Señor Yeshua, están hablando de eso, están hablando de los mandamientos de Moisés entregados en el monte Sinaí, donde incluye guardar Shabbat. ¿Verdad que no? Bueno, vimos en Deuteronomio 27:1 lo que dice Moisés. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os proscribo hoy, y el día que pases al Jordán, a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que nuestro Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Eterno, el Dios de tus padres, te ha dicho. Deuteronomio 27:10, oirás pues la voz del Eterno tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Oye, ¿para qué se iba a tomar la molestia el Padre Celestial de sacar a su pueblo? ¿Sí? Que ya obviamente ya se hablaba del Evangelio, ¿sí? En el pueblo de Israel ya traían el Evangelio, ya traían las instrucciones, pero en el monte Sinaí se los entrega a Moisés por escrito. ¿Para qué se iba a tomar la molestia el Padre de poner por escrito estos mandamientos si ya no hay que cumplirlos porque estamos bajo la gracia? 27:10, Deuteronomio, oirás pues la voz del Eterno tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Nos vamos a Deuteronomio 27:26, y agárrate, chencha, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Menudo problema que tienen todos aquellos que están diciendo que no hay que seguir la ley. Claro que hay una confusión, y lo vamos a ver a través de estos estudios. No te me asustes si tú eres parte de los que predican la palabra de Dios. No te me asustes. Muchos pastores ya han conocido esta información. Bueno, conozco uno en particular que en su congregación se hincó ante su congregación a pedir disculpas, ¿sí? Y a cambiar el día de reposo por el sábado. Mucha gente se le salió y mucha gente se quedó, y ahora Dios lo ha prosperado su congregación. Bueno, entonces Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén. ¿Qué dijimos que es amén? Fidelidad. Entonces ya nos damos cuenta que Pablo tuvo la libertad de decir esto porque tomó esta información, simplemente citó a Moisés. Entonces, así, al grano, y básicamente el que altera la ley, que dice que es maldito. Un mensaje que no lleva la Torah implícita, las instrucciones de Dios, los profetas y los salmos, no es el verdadero evangelio. ¿Sí? ¿Estamos en eso?
¿Qué dijimos que es el Evangelio? La Torah. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues obedecerla. Son las instrucciones que el Dios Padre nos dio. Esto Pablo no lo recibió de ningún tipo de religión, porque no existía ningún tipo de religión. No existían las religiones. Pablo está hablando de acuerdo a el misterio que Dios le entregó. Y te vas a dar cuenta por qué más adelante. Take it easy, take it slowly. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que él no está tratando de agradarle a nadie, como tu servidor. ¿A quién le quiero agradar? Al Padre, al Eterno, a Yeshua. Yo no quiero quedar bien con nadie. Sí. Simplemente, cuando tú recibes esta información y tú abres tu corazón, porque yo siento, en mi particular punto de vista, que Dios va a escoger a las personas que van a recibir este mensaje y lo van a hacer suyo y lo van a entender y van a recibir el mensaje en su corazón ya. Eso me da a entender que eres probablemente una persona que está dentro de los propósitos de Dios y que eres parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, compartimos esto y no se trata de pelearnos con nadie. No. No se trata de eso. ¿Sí? Simplemente nuestra misión es compartir lo que Dios nos está mostrando. Estamos en tiempos donde hay que empezar a abrir nuestra cabeza, nuestra mente, escudriñar las escrituras, no las Biblias que nosotros que compramos, porque todas están modificadas, todas han sido alteradas. Cada vez que hacen una nueva, ya hay una Biblia donde ya se habla, le han quitado un montón de versículos y ya se habla de que como que la perversión es parte de lo que Dios estableció, la homosexualidad está permitida y todo eso. Ya hay unas Biblias así, te puedes imaginar. Pues Pablo no estaba buscando el favor de los hombres, no trataba de agradarle a los hombres. Agradarle a los hombres es no ser siervo de Yeshua. Veamos qué dice Efesios sobre esta revelación que va hacia los gentiles. Efesios 3:1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, Yeshua, por vosotros los gentiles, fui escogido para llevar el mensaje a los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Has ido descubriendo los misterios, has estado conociendo que esa promesa que le hizo Abraham, el Padre Celestial, a Abraham, a Isaac y Jacob, y así sucesivamente, sobre las estrellas y la gran mar, ya descubriste, ¿sí?, que la descendencia está dispersa entre las naciones y que tú puedes ser uno de esos. ¿Sí? Esto no quiere decir, estoy hablando linaje, esperma directamente de Abraham, pero no estoy diciendo que los gentiles, nosotros los gentiles, estemos fuera. No, para nada. Somos parte de esas estrellas. ¿Sí? Y ¿se acuerdan ustedes que cuando Saulo se le aparece Yeshua, él queda ciego? ¿Qué fue lo que tenía en los ojos? Tenía escamas. Entonces, esas escamas, ¿quién tiene escamas? Los peces. ¿Y qué había Dios profetizado a través de Jacob? Que Efraín se iba a hacer como los peces del mar.
¿Y qué eran los apóstoles? Pescadores. Entonces el misterio acerca de la descendencia ya la conociste. Ahora, estás conociendo el misterio de por qué Saulo fue en búsqueda de los gentiles. Porque iba de manera afanosa a buscar a los gentiles, porque estos eran parte de las tribus de Israel, eran parte de Israel, que estaban dispersos entre las naciones y que ya se habían asimilado en diferentes imperios. Y en el imperio romano estaban en todo Roma, en todo Grecia, y Saulo les estaba haciendo el llamado de regresar. ¿Cómo se te está haciendo el llamado a ti? ¿Qué dice Efesios 3:3? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, misterio que tú ya conoces. 4, leyendo lo que podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Yeshua HaMashiach, por medio de ¿qué? Del Evangelio. Por medio de que los gentiles somos partícipes de la promesa, por medio del Evangelio. Y si dijimos que el Evangelio es la Torah, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener esa promesa? Tomar el Evangelio, tomar la palabra, tomar la Torah. Si tomamos la Torah, somos partícipes de la promesa. Si estamos guardando Shabbat, si estamos guardando las fiestas del Padre, olvídate las fiestas hechas por el hombre, olvídate Navidad, olvídate los Reyes Magos, olvídate de todo eso que no tiene nada que ver con las fiestas que estableció el Padre. Bíblicamente hablando, no existe. O sea, hay que tener sentido común también. No hay en ninguna parte de la Biblia que hable de Navidad y que hable de los Reyes Magos, que hable... No, ni siquiera eran Reyes Magos, eran unos sabios. Y no eran 3. Eso lo vamos a tocar más adelante, en otros estudios. ¿Sí? Pero Dios sí estableció sus fiestas. Sí son parte de sus instrucciones, de sus mandamientos. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel las lleva a cabo. Y obviamente no nomás el pueblo de Israel, muchas personas que estamos abriéndonos y estamos conociendo nuestra raíz, que hemos regresado a casa. Sigamos con Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, dice Pablo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ya sabemos que Pablo era tremendo, ¿no? Sabemos que Pablo perseguía, ¿sí? Y mataba. Pero Pablo salió de ese sistema religioso. Se le presenta a Yeshua y le da el misterio. Híjole, imagínate qué impactante. ¿Sí? Y cambia totalmente su pensamiento. Ahora, generalmente, ¿qué hacen los que están en un sistema religioso? Pues perseguir, amenazar. ¿Sí? Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Pues definitivamente sí, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjense aquí qué interesante. Siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Tradiciones de mis padres. Poco a poco te vas a ir dando cuenta de lo que está hablando aquí Saulo. Tradiciones de mi padre. Aquí hace una diferencia. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. No está diciendo celoso de las leyes de mis padres. ¿Sí? Aquí hace una diferencia. Sino de las tradiciones. Esto, las tradiciones hasta la fecha de hoy seguirán. Gálatas 1:15.
Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi padre y me llamó por su gracia. Y aquí Pablo está citando, yo creo que aquí Pablo se identificaba con Jeremías. Porque a Jeremías se le dice lo mismo en el capítulo 1. Si tú analizas el mensaje de Jeremías, es muy parecido al mensaje del apóstol Pablo. ¿Sí? Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, aquí Saulo está diciendo que no fue a preguntarle a Gamaliel, oye, fíjate que Yeshua me reveló esto, pues voy a empezar a predicarlo, ¿no? Él no consultó con nadie. Al decir con carne y sangre, pues se refería a otra persona, a uno de los líderes religiosos. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado? Pues por lo que pasa con todos los sistemas religiosos. ¿Sí? Cállate. ¿Verdad? Gálatas 1:17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. No se fue a platicarle a los apóstoles, a buscarlos, sino que se fue a Arabia. ¿Y a qué fue a Arabia? ¿A qué habrá ido a Arabia? A Pablo se le conocía como un erudito de las escrituras, como pues se sabía la Torá de la A a la Z. Y en una de las comparecencias que tiene con la autoridad, que le dicen, Saulo, las muchas letras te están volviendo loco. Qué padre, qué cosa tan hermosa, ¿no? Poder comprender y conocer las escrituras. ¿Qué tenemos que hacer? Pues conocer las escrituras, pero desde su origen, cultura, idioma, etc. Él era un obsesivo leyendo. Le encantaba leer los profetas. Y él citaba a un profeta y citaba al otro, o sea, conocía perfectamente las escrituras. Gálatas 1:18, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. ¿Sí? Pasado 3 años, ya ves que dice en el versículo anterior, que se fue a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero ¿cuánto tiempo estuvo por allá? ¿Y por qué en Arabia? 3 años. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Kefa, a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí, pues, si te han dicho que Yeshua no tenía hermanos, pues, ¿qué te puedo decir, verdad? Claro que tenía hermanos. Aquí nos lo está diciendo, que vio a Jacobo, el hermano del Señor de la casa, del Señor de afuera, del Señor de la tienda, no, de Yeshua. Sí, y aquí se derriba algo que pues se ha manejado, que Yeshua no tenía hermanos. Pues claro que tenía hermanos. Digo, siento que ya eso ya lo resolvieron, ¿no? Pero uno que otro sigue pensando que Yeshua no tuvo hermanos. Ahora, vayamos a Gálatas 1:20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicio, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Esto está hermoso, ¿no? Imagínate nada más. Sí, tenía fama Saulo, tenía fama. Hay un libro, no sé si lo han visto, se llama El Gran León de Dios. Interesante libro, que describe a Saulo de una manera impresionante.
Imagínate este perseguidor, ¿no? Que ahora estuviera hablando de la palabra de Dios, llevando el mensaje. Pues obviamente los creyentes decían aleluya. Se convirtió. Y bueno, ya estudiamos una parte en donde vemos algo de su currículum, de la historia de Saulo, de cómo fue su llamamiento, hasta el capítulo 6, ¿sí? Llevamos 6 videos y todo eso, de eso estamos hablando, pero vamos a tocar ahora unos temas un poquito más complejos, de la revelación que tú, son los misterios que tú vas a conocer. Más adelante vas a sacudirte y vas a conocer obviamente cuál es la revelación que tuvo Saulo, que le hizo cambiar su manera de ver la fe. Vas a conocer cuál es esa revelación, ¿sí? Y bueno, te dejo hasta aquí y nos vemos en el capítulo 7 de la próxima semana. Que tengas un excelente cierre de semana y Dios te bendiga.